Bueno, estimados, los saludo nuevamente, ¿cierto? Una nueva semana. Eh, Les recuerdo que esta semana es el taller número 3 el día jueves, ¿cierto? Y la próxima semana es el taller recuperativo. Y después creo que la siguiente ya tocaría la actividad, la evaluación final, ¿vale? Así que hoy día vamos a continuar con esta última unidad que estamos revisando, que es flexión. La clase anterior, ¿cierto? Vimos cómo construir o graficar, ¿cierto? El diagrama de momento flector y fuerza cortante en en una viga, ¿cierto? Sometida a cargas transversales, ¿ya? Ese es un primer paso para poder determinar lo que nos interesa en el fondo, que es los esfuerzos que producen las cargas flexionantes. La clase de hoy está orientada a conocer una propiedad geométrica que es necesario saber calcular para calcular los esfuerzos debido al momento flector, ¿ya? Así que nos vamos a centrar en esa propiedad y mañana vamos a ver cómo se define el esfuerzo generado por un momento flector, ¿ya? Entonces, bueno, en realidad son dos propiedades. La primera, seguramente es conocida por ustedes, es el centroide de un área, ¿sí? El centro geométrico de un área plana, ¿sí? Básicamente es el punto que define el centro geométrico, o sea, que divide divide, ¿cierto? El área en áreas iguales respecto a dos ejes, ¿ya? No es lo mismo que el centro de gravedad. El centroide y centro de gravedad pueden coincidir si el área tiene densidad homogénea y también un espesor homogéneo, pero en este caso, como esas dos condiciones se cumplen, nos interesa conocer la ubicación del centroide, ¿ya? Entonces, si tenemos un área con una forma arbitraria, es decir, una forma estándar como la que se ve en la figura, ¿cierto? Nosotros queremos tener una formulación matemática para encontrar las coordenadas x barra e y barra del centroide C, ¿ya? Y esas coordenadas se encuentran a partir de estas dos fórmulas que están acá abajo. ¿Ya? Yo no me voy a detener en este caso en la demostración de estas fórmulas. Por temas de tiempo, pienso que quizás la hayan visto en cálculo de una variable, o quizás no. Pero bueno, estas dos fórmulas entregan las coordenadas del centroide. Hay que integrar el área tres veces, ¿cierto? Hay que resolver primero la integral de área para obtener el área total de la figura, ¿cierto? Esta integral no es otra cosa que igual al área total. Si se conoce por fórmula, mejor. Si no, habría que calcular la integral. Y estas dos integrales de arriba, que son integrales de área también, pero van acompañadas por otra variable, por una variable x y una variable y, son los primeros momentos del área respecto a un eje, ¿ya? Nosotros hasta este momento hemos visto momentos de fuerza. Cuando hablamos de geometrías también existen dos momentos que se denominan momentos de área, ¿sí? Que son la integral de x por dA y la integral de y por dA. Si se fijan, la lógica es más o menos la misma que en fuerza. En momento de fuerza nosotros multiplicábamos fuerza por distancia perpendicular a un eje. En este caso, en vez de fuerza, se multiplica un área. Entonces, el primer momento, por ejemplo, de esta área diferencial, ¿cierto? Sería con respecto al eje Y, lo vamos a denominar con la variable Q, ¿sí? El primer momento de este diferencial, solamente el diferencial sería el área de ese diferencial por la distancia que es perpendicular a ese eje, o sea, X. X por dA. Luego, si quiero el momento del área completa, integro. Y me da esta fórmula de acá. El segundo momento es exactamente la misma lógica de este elemento de A. Si yo quiero el primer momento respecto al eje X, ¿sí?
del diferencial sería el área por la distancia perpendicular al eje, o sea, I. Y luego, si quiero el momento completo del área, integro. ¿Ya? Si hago estas divisiones, obtengo las coordenadas del centroide. ¿Ya? Ahora bien, en la teoría, si es que la figura tiene algún eje, tiene alguna simetría de algún tipo, el centroide se encuentra, ¿cierto? O se puede encontrar fácilmente según el tipo de geometría que tenga la figura. Si primero tenemos simetría axial, ¿cierto? Es decir, respecto a un eje. ¿Cómo saber si una figura es simétrica axialmente? Bueno, siempre a la vista, ¿cierto? Se puede determinar, pero en la práctica habría que demostrar que para cada elemento diferencial de a una distancia x, existe un homólogo de a' a una distancia menor, ¿cierto? A cualquier punto que yo tenga a la derecha, tengo uno respectivo a la izquierda. Si eso se cumple, entonces este eje es un eje de simetría, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa si este es un eje de simetría? Entonces yo puedo dar por descontado, ¿cierto? Que el centroide está en algún lugar de este eje. Puede estar acá, ¿cierto? Puede estar acá, no lo sé, pero sé que está en ese eje. ¿Qué significa eso? Me facilita la vida, ¿cierto? Porque me libera de resolver alguna de las integrales de la diapositiva anterior, ¿cierto? Si yo sé que está en el eje Y, entonces conozco de antemano la coordenada Y del centroide. No, la coordenada X, perdón. Sé que la coordenada X es 0, tendría que determinar solamente esta para determinar a qué altura está. Eso cuando tenemos simetría axial, ¿sí? Ahí está, ¿cierto? Sabemos que la coordenada X del centroide es 0, o sea que coincide con el eje Y. Si tenemos doble simetría axial, es decir, dos ejes de simetría, entonces el centroide inequívocamente va a estar en el punto donde se intersectan esos dos ejes. Ya, acá tanto el eje X es de simetría, el eje Y también, entonces el eje de simetría estará en la intersección. ¿Ya? Y ahí, ¿cierto? No tendría que calcular, no tendría que calcular, ¿cierto? Ninguna de las integrales, sino que ya conozco el centroide. Sin embargo, no todas las figuras, ¿cierto?, van a cumplir con estas propiedades. Aquí está, les doy el centroide de dos figuras comunes con las que pudiésemos trabajar. No vamos a trabajar con figuras más complejas que un cuadrado, un rectángulo, un triángulo, quizás un círculo también. Sí, de hecho debería haber dado la del círculo. Bueno, acá, ¿cierto? El centroide del rectángulo, ¿cierto? Está simplemente al medio porque tiene dos ejes de simetría y la del triángulo está, ¿cierto? Según esta fórmula, a un tercio de la base y un tercio de la altura. ¿Sí? Si yo tengo el rectángulo dispuesto de esta manera, ¿sí? Desde la base tengo un tercio de la altura. A esa altura está el centroide, aquí. Desde la base, si tuviera el triángulo rotado y lo midiese desde el vértice de la coordenada, son 2/3 de la altura, ¿sí? Siempre se cumple esa proporción, 1/3, 2/3, pero depende desde dónde yo tengo el triángulo, desde dónde yo comienzo a medir. Lo mismo sucede con respecto a la base. ¿Sí? Con respecto a la base tengo 1/3 desde el lado, ¿cierto? Y 2/3 desde el vértice. Así ubico el centroide de un triángulo. El otro que necesitamos saber, que es sumamente intuitivo, es el de una circunferencia, que se me olvidó ponerla en la diapositiva. Y bueno, el centro obviamente está al medio, ¿cierto? El centroide.
¿cierto? Está justo al medio ya, no creo que requiera mayor detalle. Bueno, en fin. Esas serían las tres figuras comunes con las que vamos a trabajar, pero luego también existen áreas compuestas, ¿ya? Es decir, áreas más complejas, ¿cierto? Y yo, de las que yo quisiera conocer el centroide de esa área, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos esta figura, ¿cierto? Que tiene una geometría en particular, y yo quisiera saber dónde se encuentra este centroide, conocer las coordenadas x barra y barra de toda la figura. Yo pudiese integrar esta figura perfectamente, ¿cierto? Puedo definir esta función, puedo definir esta, integrar, y encontrar las coordenadas del centroide, pero muchas veces eso conlleva un cálculo que quizás no es tan fácil o que toma mucho tiempo. Entonces existe un método para encontrar el centroide a partir de los centroides de figuras que yo pueda hacer una división de la figura principal, ¿sí? Por ejemplo, esta misma figura, ¿cierto? Acá se dividió en un triángulo, en otro triángulo y en un rectángulo, ¿sí? Y cada una de estas figuras resultantes, ¿cierto? O de estas figuras que componen la figura principal, yo conozco el centroide por fórmula, ¿cierto? Sé que la del rectángulo está justo al medio, sé que la del triángulo está a 1/3 de la altura, 2/3 de la base, etc. Las puedo conocer fácilmente aplicando la fórmula que teníamos anteriormente. Entonces, a partir de estos tres centroides, de las figuras que componen la figura principal, es posible encontrar el centroide global, ¿cierto? El centroide de la figura completa, mediante esta fórmula, que es una sumatoria, si se fijan, es bien parecida a la integral que vimos antes, solamente que acá esto es una discretización, es decir, existe un número finito de partes, no como la integral, que son infinitas, ¿cierto? Entonces, por eso queda una sumatoria. Sumo la multiplicación entre la coordenada x de cada centroide por su área y divido en el área total. Es como sacar un promedio, ¿cierto? Un promedio ponderado, ¿cierto? Cada área pondera según la distancia a la cual se encuentra su centroide del eje que estamos ocupando. Acá más de lo mismo, ¿cierto? Misma formulación, pero utilizo lógicamente la coordenada y del centroide. Así que bueno, esto lo vamos a ver en un ejemplo, porque esto sí importa saberlo hacer. La integral no interesa que sepan resolverla, era para que tuvieran contexto de cómo se llega a esa fórmula. Pero lo principal, ¿cierto?, es que acá, como nosotros estamos viendo viga, queremos calcular el esfuerzo en viga sometida a flexión, necesitamos saber calcular el centroide de perfiles de viga, ¿cierto? Perfiles de viga. Y esos perfiles generalmente son figuras compuestas. Por ejemplo, esta es una viga T, ¿cierto? Que es una viga que seguramente ustedes han visto en la práctica, ¿cierto? La viga real se utiliza para techumbre, ¿cierto? Para armado de puentes, etc. Está, ¿cierto? Este perfil. Y es necesario que sepamos calcular el centroide de él. Así que eso es lo que vamos a ver ahora, ¿ya? No es complicado para nada. Aquí, por ejemplo, en esta viga T, simplemente lo que tendríamos que hacer es hacer una división, ¿cierto? Tenemos en este caso dos rectángulos. Dos rectángulos. Si hacemos una división acá, tendríamos un rectángulo que tiene, ¿cierto?, horizontal, el de arriba, y un triángulo vertical que sería el de abajo. Entonces, aquí lo primero que podemos darnos cuenta rápidamente, ¿cierto?, es que esta figura, ¿cierto?, es simétrica. O sea, el eje Y es un eje de simetría. Por lo tanto, el centroide tiene que estar necesariamente en ese eje. Así que damos por descontado que la coordenada X del centroide es 0.
más, ¿cierto? No sabemos a qué altura se encuentra. Eso es lo que tenemos que determinar. Necesitamos el I barra, y ese I barra lo calculamos como la sumatoria de los I barra pequeños por las áreas dividido en la sumatoria de áreas. ¿Sí? Entonces, acá dividimos en dos, ¿cierto? Tendríamos nuestra área 1, sería el rectángulo inferior, el centroide está aquí, ¿cierto? Justo en la mitad. Así que ese centroide estaría a una altura de 5 pulgadas, ¿cierto? La mitad de 10. 5 pulgadas, este sería mi I barra 1, ¿vale? El centroide del segundo rectángulo, del área 2, que sería este rectángulo de acá arriba, este sería el centroide 2, y la coordenada de ese centroide sería, ¿cierto? La mitad de 3, está justo en la mitad, 1,5, pero según este sistema, habría que sumarle estos 10, porque está, ¿cierto?, a una altura específica. Así que esto estaría a 11,5 pulgadas. Ese sería el I barra 2, o el centroide, ¿cierto?, del área 2. Entonces, si yo quiero encontrar el centroide de toda la figura, tendría que multiplicar, ¿cierto?, el centroide del área 1, 5 pulgadas, por el área de este rectángulo, que son 10 por 2 pulgadas, 20 pulgadas cuadradas, más el centroide de la segunda área, 11,5 pulgadas, por el área de ese rectángulo que es 3 por 8, 24. 24 pulgadas cuadradas, ¿cierto? Y esto lo divido en el área total, es decir, lo divido en 20 pulgadas cuadradas más 24 pulgadas cuadradas. Hago este cómputo y me va a dar que el centroide está a 8,55 pulgadas. Esa es la coordenada I del centroide. Entonces, si ubicamos el centroide de la figura, ¿cierto? Nosotros acá estábamos en 5, acá estamos en 10, o sea, está más o menos por acá, digamos, ¿cierto? Ese es el centroide de la figura completa, compuesta, ¿cierto? Considerando todo, toda su geometría. Está a 8,55 y el eje que pasa por ese punto, que pasa por el centroide, se le denomina eje centroidal, ¿vale? 8,55 pulgadas, se le denomina eje centroidal y ese es un eje relevante, ya para los cálculos que vamos a hacer después. Hasta acá, ¿alguna duda? ¿Consulta? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Todo claro, profe? Ya. Ya, bueno. Entonces, teniendo esto claro, hay una segunda propiedad que necesitamos saber calcular, que es el momento de inercia. ¿Ya? Como les comentaba, la integral que se utiliza para calcular el centroide se denomina primer momento de un área, ¿cierto? Que es esta integral de acá. Integral de x por dA. Hay algunos temas en mecánica de materiales y también en otros contenidos como mecánica de fluidos, no sé si ya lo habrán visto, pero hay otra integral, ¿cierto? Que es relevante, que es el segundo momento de un área, ¿cierto? Que este se llama primer momento porque la distancia, x, ¿cierto? La coordenada x está elevado a 1,
El segundo momento entonces es cuando esa coordenada está elevada a 2. La integral de x cuadrada por dA se denomina segundo momento de un área, del área respecto al eje y. ¿Sí? Van cambiados. Esta integral es respecto al eje y. Aquí está. Y la que tiene el y dentro de la integral es el segundo momento respecto al eje x. ¿Ya? Esas integrales también reciben el nombre de momento de inercia. ¿Ya? Momento de inercia. Y es relevante para el cálculo de esfuerzo en vigas y también para hacer algunos cálculos de hidroestática, si no me equivoco, en fluido. Así que es necesario que lo sepan calcular. Entonces, para la misma área arbitraria que hemos visto acá, ¿cierto? Los momentos de inercia del diferencial, ¿cierto? Son equivalentes, ¿cierto? A multiplicar el área, en este caso, el área diferencial, con el cuadrado de la distancia con respecto al eje. Por eso, cuando calculamos el segundo momento respecto al eje y, va el x al cuadrado, aquí. Por eso van como cambiadas las variables. Y luego, si quiero integrar, ¿cierto? Si quiero tener el momento del área completa, tengo que integrar y me quedan estas dos integrales de acá abajo. La unidad del momento de inercia es longitud a la cuarta, ¿cierto? Porque tengo una coordenada o una distancia al cuadrado, ¿cierto? Por una unidad de área, que es también distancia al cuadrado, así que me queda una unidad de distancia a la cuarta. O sea, puede ser metro a la cuarta, milímetro a la cuarta o pulgada a la cuarta. Pie a la cuarta también. Y de especial interés es conocer los momentos de inercia respecto a los ejes centroidales, ¿ya? Respecto a los ejes centroidales. Entonces, aquí tenemos el momento de inercia de un área rectangular, ¿sí? Respecto a su centroide, ¿ya? Respecto a su centroide. Es el momento de inercia respecto al eje X, acá pongan atención, respecto al eje X es un doceavo de la base por la altura al cubo, ¿cierto? La base, que es la dimensión paralela al eje X, va elevado a 1, ¿ya? La altura, que es la perpendicular, va al cubo. Y con el eje Y ocurre todo lo contrario. Un doceavo de la altura elevado a 1 por la base al cubo, ¿vale? La otra figura que necesitamos conocer es el círculo. Es el círculo. Si yo tengo un círculo, sus ejes centroidales, ¿cierto? Serían este y este. No me quedo tan al medio, pero se entiende, ¿cierto? Eje X y eje Y. Y los momentos de inercia son pi cuartos por el radio a la cuarta. Y el momento de inercia respecto al eje Y igual es pi cuarto por el radio a la cuarta. ¿Ya? Esos son los momentos de inercia respecto al eje X y al eje Y. Eso igual es relevante que lo sepan, porque vamos a calcular también esfuerzo en ejes circulares. Así que bueno, esas serían las dos figuras básicas que habría que conocer. Sí, pero también necesitamos calcular el momento de inercia para figuras compuestas, ¿cierto? Como el perfil de viga que vimos delante, o sea, que está formado por dos rectángulos, ¿cierto? Que tiene alguna geometría no tan común. Entonces, para eso, porque bueno, yo siempre tengo la opción de calcular la integral respecto al eje que me interesa, pero a veces esa integral se complica. Entonces, existe un teorema que es el teorema de los ejes paralelos, ¿ya? Este teorema
permite, si es que conocemos los momentos de inercia, ¿ya?, de un área respecto a sus ejes centroidales, permite calcular los momentos de inercia respecto a cualquier otro eje que sea paralelo a los ejes centroidales, ¿ya? Me explico. O sea, aquí tenemos esta área, ¿cierto? Conocemos su centroide. Aquí está su centroide, ¿cierto? Conocemos los dos ejes centroidales que pasan por ese centroide, ¿cierto? Y nosotros podemos conocer el momento de inercia respecto a los ejes centroidales, porque está dado por tabla. O sea, yo se los di, le di dos figuras recién, pero si usted se mete en un libro de mecánica, van a pillar los momentos centroidales de muchas áreas, simple, ¿ya? Entonces, la mayoría se conoce por tabla. Entonces, si yo conozco los momentos, conozco el momento de inercia respecto a este eje, que lo vamos a llamar, ¿cierto? Y barra prima, ¿ya? Acá igual le vamos a poner barra, ¿cierto? A los momentos centroidales. Acá igual. Respecto al eje X', barra porque es centroidal. Si yo conozco estos dos momentos, ¿ya? Respecto a esos dos ejes, los puedo conocer por tabla, y quiero conocer ahora por alguna razón los momentos de inercia respecto a este eje Y y a este eje X, que claramente no están en el centroide, ¿cierto? Pero son paralelos a los ejes centroidales. Entonces, lo que yo hago es, para hacer esta traslación, le sumo el área por la distancia al cuadrado, por la distancia que separa los ejes, ¿ya? Le sumo el área por la distancia al cuadrado. Me queda esta fórmula, ¿ya? Me queda esta fórmula, ¿cierto? El momento centroidal más el área por la distancia al cuadrado. Acá lo mismo. Conozco el momento acá. Si lo quiero conocer acá, le sumo el área por la distancia. Tiene que ser la distancia perpendicular, la distancia más corta, al cuadrado. Aquí está, ¿cierto? Conozco el centroidal y le sumo el área por la distancia al cuadrado. Esta fórmula, y acá escúchenme bien, siempre es válida si es que yo comienzo desde el eje centroidal, ¿ya? No es válida para cualquier par de ejes, ¿ya? Siempre tiene que partir del centroidal, de acá. Si yo, por ejemplo, trazo un tercer par de ejes, ¿cierto? Por ejemplo, yo no puedo trasladar el momento que conozco acá, ¿cierto? Siempre tengo que partir del eje centroidal. Entonces, si por alguna razón yo conozco este momento, tengo que llevarlo al centroidal, despejando acá, ¿cierto? Pasando esto restando, y después traerlo al nuevo eje, ¿ya? Insisto, esta fórmula es solamente válida cuando estas dos variables de acá son respecto al centroide, son centroidales, son momentos respecto a los ejes centroidales, si no, no sirve. Y bueno, si yo conozco el momento de otro eje y quiero conocer el centroidal por alguna razón, bueno, esto pasa restando, ¿cierto? Despejo y resto. Entonces, este teorema me va a permitir calcular los momentos respecto, ¿cierto?, a cualquier eje sin tener que resolver la integral a partir de los ejes centroidales, de los momentos respecto a los ejes centroidales. Bueno, acá está más o menos explicado lo mismo que les dije, ¿cierto? Estas dos variables que no tienen, ¿cierto?, la barra arriba son los momentos respecto a dos ejes arbitrarios, cualquiera, siempre que sean paralelos a los centroidales. Los que tienen las barras sí son respecto a los ejes centroidales, y estas dos son las distancias que separan los ejes. Y este es el área total. Entonces, las dos ecuaciones que tenemos acá, las podemos leer como que el momento de inercia de un área respecto a un eje es igual al momento de inercia del área respecto a un eje paralelo que pasa por el centroide, más el producto del área y el cuadrado de la distancia perpendicular entre los ejes, ¿ya? Básicamente eso. Y esto lo vamos a aplicar para calcular momentos de inercia de áreas compuestas, ¿ya?
La metodología es básicamente la misma, o sea, podemos calcular el momento de inercia de un área compuesta conociendo, ¿cierto? O utilizando los momentos de inercia de las áreas fundamentales, ¿cierto? Las cuales podamos llegar a dividir el área compuesta, ¿ya? Simplemente se hace una suma algebraica de los momentos de inercia respecto al mismo eje. ¿Cuál es el tema? Que primero tengo que trasladar todos los momentos al mismo eje antes de sumar. Y para eso, para hacer esa traslación, utilizo el teorema de los ejes paralelos. Entonces, en definitiva, primero tengo que hacer una división, ¿cierto? Tengo que dividir en partes, ¿cierto? Y encontrar los centroides, ¿cierto? De las partes en las cuales yo hice la división, ¿ya? ¿Para qué? Para encontrar la distancia perpendicular del eje especificado al eje centroidal paralelo de cada una de las partes, porque necesito hacer esa traslación. Luego puedo calcular el momento de inercia de cada una de las partes respecto a su eje centroidal respectivo. Si el eje centroidal no coincide con el eje específico, utilizo el teorema de los ejes paralelos para trasladar el momento de esa parte y tenerlo ahora en el eje que específicamente necesito conocer su momento. Y por último, sumo, ¿cierto? Hago una suma algebraica de todos los momentos, ¿cierto? Respecto al mismo eje, pero una vez que ya los tengo todos trasladados, ¿ya? Quizás suena un poco enredado, pero no lo es para nada. Vamos a ver el mismo ejemplo que teníamos antes, que es este ejemplo de acá, ¿ya? Tenemos esta figura, este perfil de viga T, y queremos determinar el momento de inercia respecto al eje centroidal, ¿ya? Que es algo que nos va a interesar o vamos a necesitar saber calcular para este tipo de viga. ¿Ya? Entonces, fíjense que lo primero que hay que hacer acá es entender la problemática. Aquí yo tengo la viga, ¿cierto? Nosotros ya sabemos dónde está su centroide. El centroide, ¿cierto? Estaba por acá, ¿cierto? Estaba a una altura de 8,55. Ya, ese es el eje centroidal. Vamos a ponerle X'. Es el eje centroidal de toda la figura, ¿cierto? De la T completa. Y nosotros queremos conocer el momento de inercia de toda la figura respecto a este eje, ¿ya? ¿Cuál es el tema? ¿Cierto? Que nosotros conocemos, o podemos conocer según esta fórmula, de acá, esta fórmula que nos entrega el momento de inercia, ¿sí? Pero respecto al centroide propio del rectángulo, ¿sí? Al centroide propio del rectángulo, es decir, si, según la división que nosotros hicimos, teníamos acá, ¿cierto? El centroide 1 por acá, ¿cierto? Este era el centroide 1, el centroide de la figura 2 es este de acá. Entonces, cada centroide tiene su propio eje centroidal. Este sería el eje centroidal 2, este sería el eje centroidal 1. Ya le vamos a poner X1 y X2. Entonces, el momento de inercia, vamos a poner, ¿cierto? Que este es el momento de inercia del área 1, ¿cierto? Del área 1 esta, el área 2 será la de arriba.
respecto a su propio eje centroidal, respecto a X1, ¿cierto? Estamos calculando el momento de inercia del área de abajo respecto a su propio centroide. Por fórmula tiene esta estructura, ¿cierto? Un doceavo de la base por la altura al cubo. Es decir, un doceavo de la base, ¿sí? 2 pulgadas, por la altura al cubo. 10 pulgadas al cubo, ¿ya? Este es el momento de inercia del área 1 respecto a X1, ¿ya? Pero yo quiero conocer el momento de inercia del área 1 con respecto a X', porque ese es el centroide de la figura completa. Entonces, si yo quiero conocer el centroide del área 1 respecto a X', tengo que a este momento sumarle, ¿cierto?, su área, que son 20 pulgadas cuadradas, 10 por 2, por la distancia que separa los ejes, ¿sí? Es decir, tengo que sumarle esta distancia al cuadrado. Y esa distancia, ¿cierto?, sería, ¿cierto?, sería 8,55 menos 5, ¿sí? 3,55. Así que le sumo 20 pulgadas cuadradas por 3,55 pulgadas al cuadrado, ¿sí? Este sería el momento de inercia del área 1 respecto a X', ¿sí? Ahora hago exactamente lo mismo con el área 2. Para el área 2, yo por fórmula puedo conocer el momento de inercia respecto a su propio centroide. Respecto a X2 sería igual un doceavo por la base, que en este caso es 8 pulgadas, por la altura al cubo, ¿ya? Este de nuevo sería el momento de inercia del área 2 respecto a X2, ¿vale? Si yo ahora quiero conocer el momento de inercia del área 2 respecto a X', bueno, hago exactamente lo mismo. Le sumo el área, ¿cierto?, que es 8 por 3, 24 pulgadas al cuadrado, por la distancia que separa los ejes al cuadrado, o sea, esta distancia. ¿Cuánto vale esa distancia? Vale, ¿cierto? El X2, ¿cierto?, está a una altura de 11,5, 10 más 1,5, menos 8,55, que es la altura a la cual está X', ¿sí? Pulgadas. Entonces, lo multiplico por 11,5 menos 8,55 al cuadrado, ¿cierto? Pulgadas cuadradas. Así hago la traslación. Y luego, si quiero encontrar el momento de inercia de toda la figura respecto al eje X', lo que hago es sumar, ¿cierto? Quiero el momento de inercia de toda la figura, de toda la T, respecto a X'. Entonces sumo el momento de inercia respecto a X' del área 1 más el momento de inercia del área 2 respecto a X'. O sea, me va a quedar básicamente toda esta fórmula. Toda esta fórmula, ¿cierto? Más toda esta fórmula de acá. Y ahora sí puedo computar todo esto, ¿cierto? Y debiese darme un momento de inercia de 646 pulgadas a la cuarta. Ese sería el momento de inercia de toda la figura respecto a X'. Sí, que es el resultado final Profe, que va a interesar. Dime.
Una consulta, por ejemplo, en el caso de que me diera el momento de X mayor al momento de inercia de Y, estaríamos hablando de que en esa posición la estructura es más estable, ¿cierto? Claro, el momento de inercia es una medida eh, es una medida de qué tan difícil es poner a girar una pieza, ¿cierto? O sea, Ah, ya. sí. Así como la masa es la medida de la inercia de la traslación, ¿cierto? Mientras mayor masa, más difícil poner a trasladar un cuerpo. El momento de inercia es la medida de la inercia a la rotación, ¿sí? Si yo tengo mayor inercia respecto al eje Y que respecto al eje X, quiere decir que es más difícil ponerla a rotar así que así. Es típico el ejemplo de las bailarinas, ¿cierto? Que cuando giran, las bailarinas de ballet, cuando giran, ¿cierto? Se estiran lo más que pueden para reducir su momento de inercia respecto al eje Y, ¿cierto? Y poder girar más fácilmente, ¿cierto? Porque juntan la masa, ¿cierto? La masa, ¿cierto? Su masa, ¿cierto? La juntan respecto a ese eje de giro. Entonces reducen la distancia, como esto siempre va multiplicado por una distancia, la integral por la distancia al cuadrado, disminuyen esta variable, ¿cierto? Imagínense que dividen a la bailarina en diferenciales de área, ¿cierto? Esos diferenciales de área quedan más cerca, se disminuye esto, ¿cierto? Y la integral da menor. Entonces es más fácil que giren o que mantengan un giro por mayor tiempo respecto a ese eje, ¿ya? Ese es el significado físico del momento de inercia. En este caso estamos viendo lo de área, ¿cierto? No le hemos metido masa, pero el concepto es el mismo. Así que eso es relevante. Eso es relevante. Mientras eh, vamos a ver que el momento de inercia, la próxima clase, vamos a calcular el esfuerzo que producen los momentos, nos va a dar una fórmula en la que el momento de inercia va a estar acá abajo. ¿Sí? Eso quiere decir que mientras mayor sea el momento de inercia, menos tendencia tiene a girar respecto a un eje y produce menor esfuerzo. ¿Sí? Así que bueno, lo importante es saber calcular esto para distintos perfiles de viga. Acá, por ejemplo, vimos una viga T, ¿sí? También pudiese llegar a ser relevante, bueno, los perfiles más conocidos son la viga T, la viga H y acá está la viga U, ya por poner dos ejemplos. Hay varios más, ¿cierto? Hay figuras más complejas y todo, pero estos son como los más fundamentales. El de la viga H, que es esta de acá, y la viga U. Así que estos podrían hacerlo ustedes como ejercicio. Mañana ya vamos a aprender a calcular el esfuerzo utilizando lo que vimos en la clase anterior, que son los diagramas, y utilizando los momentos de inercia. Perfecto. ¿Sí? Y si queremos sacarlo, o sea, esa fórmula para el momento de inercia es solo respecto al eje centroidal, ¿o no? Eh, claro, la fórmula ¿te refieres a esta que le di del rectángulo o a la de los ejes paralelos? Es que en el último, al final lo sacamos respecto al eje centroidal el momento de inercia total. Sí, correcto. ¿Por qué? Porque hicimos las traslaciones hacia ese eje. Yo pudiese calcularlo respecto a cualquier eje, puedo calcular respecto al eje X, por ejemplo, si yo quisiera. Pero ahí tendría que aplicar las traslaciones hacia ese eje. ¿Sí? O sea, Ah, ya, tendría que ya, modificar esta distancia. Esta distancia de acá, bueno, estas dos, esta distancia y esa distancia. Al ya, modificar esas ya. distancias, yo puedo calcular el momento de inercia respecto a cualquier eje, siempre que yo conozca el centroidal de un comienzo, pero hay que hacer la diferencia entre los momentos centroidales de las figuras en las cuales hicimos las divisiones y el momento objetivo que tenemos, que es el respecto al centroide global, ¿cierto? De la figura completa. Y si queremos ahí trasladar en Y, igual se puede, ¿o no? También se puede, claro, claro. Habría que multiplicar por las distancias que separa el eje Y de los paralelos. Pero siempre tiene que ser un eje paralelo,
Y siempre tengo que partir del el momento centroidal. ¿Sí? El momento que yo parto, este de acá, siempre tiene que ser el del centroide, de la figura correspondiente. Ya, y si lo quisiésemos trasladar ahí en I, ¿cuál ocuparíamos como momento respecto al centroide? Porque ahí es... no me queda Sí, claro ahí. tendríamos que ocupar esta fórmula, porque acá ocupamos esta. Así que, por ejemplo, para el rectángulo de arriba sería un doceavo de la altura, 3, ¿cierto? Un doceavo de la altura por la base al cubo. Por la base al cubo, ¿cierto? Se fija que cambian los exponentes acá. El cubo va con la altura. ¿Sí? O sea, va con la base, perdón, en este caso. Y luego le sumo el área por la distancia al eje que yo quiera calcular al cuadrado. Por ejemplo, por esa distancia. Ya, vale. Ujú. Esa es la lógica. Yo les recomiendo que hagan 2 o 3 ejercicios, por ejemplo, estos dos que están acá, para que vayan, como cierto, asimilando la lógica que hay detrás. Así que eso, chicos. Este era el objetivo de la clase de hoy. Aprender esto. Así que no sé si hay más dudas o consultas. Profe, yo tengo una duda con lo que dijo al principio de la clase. Hay control esta semana y la próxima, las dos, ¿cierto? Esta semana de torsión y la próxima ya sería de este contenido. Claro, sí. El de esta semana es de torsión, ¿sí? Y el de la próxima semana es opcional, ¿ya? Es el taller Ah, sí, van a ser 4 talleres en total. Y la nota se saca con los 3 mejores. ¿Ya? Entonces, si tú tienes buena nota en tus 3 talleres, puedes no dar el cuarto. O puedes darlo para mejorar alguno. sí. Vale, súper, profe. Ya. Sí. Eso todo lo envío por correo por si acaso, en detalle, por si lo quieres revisar. La información. Así que eso, chicos. Nos vemos mañana. Que tengan un buen día. Adiós. Igual, le vaya bien, gracias, profe. Chao, profe. Profe. Bien. Chao, chao.